Dense por acá, dense la mano, un abrazo, que Dios les bendiga grandemente. Un saludo también en línea a los que ya se conectaron. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Estamos muy contentos de que nos sigan, pero más contentos nos dará, más gozo nos dará el que ustedes puedan estar aquí con nosotros los domingos. Hay espacio, ya no mucho por cierto, pero sí hay espacio para ti. Acércate con nosotros y bienvenido allá en casa. Y bueno, pues esta mañana estamos contentos de las cosas que el Señor hace con nosotros. Hay una unción especial que el Señor derrama sobre su pueblo, sobre sus hijos, pero solamente, fíjate qué tremendo, es para aquellos que lo quieren. Los que están como enjuiciando y mira nada más, el pastor se equivocó en 20,000 notas. Sí, tenía mucho tiempo de no tocar la guitarra y estoy muy contento porque aunque no fue lo mejor, para mí sí fue, y puedo sacar a esa alabanza para el Señor. Y ese aplauso es para Jesús, si se lo quieren dar, porque yo no me quedo con nada de la gloria que le corresponde al Señor. Y esta mañana estamos muy contentos porque, como pudieron ver, Marifer dirigió la alabanza y ahora la palabra del Señor viene a través de Ibsan. Así es que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Ibsan. Hijito, muchísimas gracias por estar aquí, qué bendición tu vida y te amamos muchísimo. Buenos días. Ya sé que ya se saludaron, pero a mí no me habían saludado. Entonces, ¿cómo están? Buenos días. Pues gracias a Dios por este tiempo, por la oportunidad de estar aquí compartiendo, aprendiendo de este tiempo juntos y aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces les voy a pedir que me acompañen a orar. Vamos a iniciar con este tiempo. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu presencia en este lugar. Muchas gracias porque has sido tan bueno con cada uno de nosotros y muchas gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos libremente a bendecir tu nombre, a adorarte, a alabarte con toda nuestra voz, con todas nuestras fuerzas, y no solo eso, sino con incluso ayuda de equipo de sonido. Señor, oramos por la iglesia perseguida que no puede hacer esto todos los días. Dios, te pedimos que tú sigas renovando sus fuerzas, tú sigas levantándolos, tú sigas bendiciéndolos tan grandemente como lo has hecho hasta hoy. Y gracias, Señor, por el tiempo que tenemos nosotros de libertad, y te pedimos también que nos ayudes a valorarlo. Señor, que en esta hora seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, seas tú guiándonos a través de tu palabra, a través de esta enseñanza, para aprender más de ti, para avanzar y para seguir creciendo en ti. En el nombre de Jesús, amén. Les voy a pedir que me acompañen a 1 de Samuel 17:11. Primero de Samuel. Bueno, mientras, en lo que lo encuentran, reciban un saludo de Casa de Paz Carlos Sánchez Muñoz en Coajimalpa. Les manda saludos nuestra pastora, la pastora Noemí. Y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes cada cierto tiempo. Nos da mucho gusto seguir viendo cómo sigue creciendo su iglesia en diferentes lugares y cómo seguimos regresando a reunirnos en familia, no a reunirnos con él, porque eso lo hacemos cada 8 días como iglesia, pero en familia aquí juntos es diferente, ¿verdad? Es otra cosa. Hace 8 días, bueno, la semana pasada estuvimos en el Congreso también, tuvimos la oportunidad de escuchar viernes y sábado esa bendición del pastor Shank y su equipo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Hoy quiero hablarles un poquito acerca del temor. Y sí, eso pasa, temor. Y se hace un silencio casi sepulcral, ¿verdad? ¿Cuántos tienen temor de algo o miedo a algo?
Yo le tengo mucho respeto a los roedores, por ejemplo. La otra vez estaba caminando ahí por alrededor de mi trabajo y vi una ratota y dije, ya no voy a caminar por aquí. Mejor que me asalten, está igual de peligroso, pero está menos feo. Y ya no salgo. Es más, me fui una semana del trabajo. Primero de Samuel 17:11, primer libro de Samuel, por eso es primero. Esta es herencia de mi papá, siempre que aclarábamos esto. Es primer libro, los del Antiguo Testamento son libros, entonces son primero y segundo, Samuel, Reyes, Crónicas, y las cartas son las cartas, entonces son primera, segunda y tercera, y así. Primer libro de Samuel 17:11. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Estuve estudiando en diferentes materiales y en ambos salió el tema del temor y a qué le teníamos temor y a qué le tenemos miedo. Entonces pues dije, creo que es por aquí, ¿verdad, Dios? Goliat, David y Goliat. Todos hemos escuchado esa historia, todos se la saben, dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? Porque incluso cuando vemos peleas de box y dicen, es que esto es como David y Goliat porque no tiene oportunidad el otro oponente. O ayer que estábamos viendo otro David y Goliat, nomás que sí perdió David en esa, ¿verdad? 2-0. Seguimos viendo y hoy vimos que, bueno, no vimos, veníamos en camino, que ganó Marruecos a Bélgica. Entonces dices, David y Goliat, ¿no? Y David le ganó, ahora sí, aquí se aplica. Vez tras vez hemos estado escuchando esa enseñanza, pero la cuestión aquí, vamos un poquito atrás, ¿no? Además, antes de que llegara David, dice, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo ante el reto, ante el desafío, ante la amenaza, pero sobre todo ante la humillación que hacía Goliat día tras día tras día. Y en la mañana y en la tarde además, 2 veces al día salía a insultar, a humillar, a amedrentar, a amenazar, a vociferar todo lo que ya sabemos que decía. Encontré en este estudio que he estado haciendo una definición del temor o del miedo. Y dice, el temor es la creencia de que hay algo que lo va a dominar a uno sin que pueda hacer nada por detenerlo. Algo que nos va a dominar sin que podamos hacer nada por detenerlo. ¿A qué le tenemos temor? ¿Qué creemos que me puede dominar y que no puedo hacer nada por detenerlo? ¿O en qué estoy metido que siento que ya me dominó y que no puedo hacer nada por detenerlo? ¿Será el sueño a llegar aquí y me da temor quedarme porque las sillas están bien cómodas y empiezo a cabecear? No, bueno, debería darnos temor, pero no, hasta nos acomodamos más, ¿no? Vamos por otra galletita. Este temor, ¿qué nos provoca? Cuando tenemos un temor de este tipo, más adelante vamos a hablar del temor a Jehová, que es muy diferente, pero cuando tenemos un temor de este tipo, que nos lleva hacia un miedo, nos va a llevar a esta palabra tan de moda ahorita, que es ansiedad. Nos va a llevar a niveles de estrés muy altos, nos va a llevar a morirnos de nervios, todo el tiempo estar nervioso, a tener pánico. Nos va a llevar a estar preocupados constantemente, nos va a llevar a un terror y nos va a llevar también a una desesperación. Y si he estado describiendo aquí palabras con las que ustedes se han identificado, con las que nosotros nos hemos identificado, entonces vamos en buen camino. ¿Por qué? Porque vamos hacia cómo salir de esto. Cómo librarnos de esa ansiedad que no me deja dormir. Cómo librarme de ese estrés que no me deja hacer nada con mi familia porque no dejo de pensar en el trabajo. Cómo librarme de ese pánico, de ese terror que me da. Ustedes pónganle nombre. Ese terror que me da que mis hijos no regresen a casa,
que mis hijos regresen a casa, también puede ser, por alguna ruptura familiar, ese terror que me da salir y no saber si voy a regresar, ese terror que me da no saber qué voy a hacer mañana de comer porque mi alacena está vacía, ese estrés que me genera no saber cómo va a despertar mi jefe hoy, cómo va a llegar al trabajo, esa ansiedad que me da el no saber qué va a pasar mañana de lo que sea. Esos nervios que tengo de cómo me va a ir en esa junta que tengo dentro de un mes, esa preocupación, esas preocupaciones, esas desesperación que tengo por lo que venga, por lo que siga. Ahora, ¿esto de dónde viene? ¿Dónde empezamos a ser temerosos? Bueno, puede ser por el ambiente en el que crecimos. Puede ser por las amenazas en la vida. El ambiente en el que crecimos, ¿a qué me refiero? A que hay papás que con todo su amor han cuidado tanto de nosotros que no dejan que nos pase nada, ¿verdad? Entonces, cuando crecen esos pequeñitos, ya crecen con esa perspectiva de que no pueden hacer nada porque qué tal si, ¿no? No estamos hablando solo de métodos de crianza, sino de verdad que el papá implante un temor en los niños. No estamos hablando de que no cuiden a sus hijos, por supuesto, es bueno, es maravilloso tener un papá y una mamá que nos cuide, pero que no nazca de una preocupación o de un miedo a que algo les pase. Un miedo, esa es la palabra. Un miedo, un temor a que algo pase. Vamos a cuidar a nuestros niños, vamos a cuidar a nuestros bebés, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, pero que no sea generándoles un ambiente de constante temor, un ambiente de constante preocupación, al grado de que ellos ya no quieran o no puedan hacer nada por sí mismos. Y nos lleva a vivir en temor. Y entonces cuando crecemos, cuando nos cambiamos de casa, cuando salimos de la casa de los papás, pues ya nos da miedo todo, ¿no? Y entonces ya no nos queremos aventurar a nada y ya no podemos aventurarnos porque algo nos detiene, algo nos domina. También puede venir de amenazas en la vida. A lo largo de nuestra vida hemos tenido malas experiencias que nos llevan a sentirnos amenazados por esas situaciones y nos llevan a caer en alguna de estas síntomas del temor, ¿no? En nervios, en pánico, en estrés. Nos puede dar temor esconder nuestros errores y vamos por la vida cuidándonos de a ver quién me puede descubrir. Lo que hice hace muchos años, lo que pasó en mi vida hace mucho tiempo, pero eso me detiene de ir más allá, porque estoy cuidando mis espaldas todo el tiempo. ¿Y quién está? ¿Y por qué se acercó? ¿Por qué me quiso saludar? Pero si él nunca me saluda, ¿por qué hoy me quiso saludar esa persona? Pues ¿qué le dijeron? ¿Qué le contaron de mí? ¿No? Bueno, a mí sí me pasaba, ¿no? Porque pues, al ser hijo de pastor, aunque muchos te saludan, no siempre se acercan así de, ay, hola, ¿cómo estás? Y cuando se acercaban era porque algo ya había por ahí rondando, ¿no? Así de, ¿qué les dijeron que hice para enterarme, ¿no? ¿Qué pasó? Esconder errores, porque, pues sí, seguramente algo de los que le habían dicho, híjole, ya se enteraron de lo que hice aquí o acá o allá, ¿no? Exceso de control. No podemos soltar. Yo quiero controlar todo, yo controlo mis horarios, yo controlo mi trabajo, yo controlo a mi familia, yo controlo todo lo que ocurre en mi vida. Y eso me lleva a que el primer momento en el que surge algo que no puedo controlar, me lleno de temor. ¿Cómo que yo no puedo decidir cuáles son las 24 horas del día en las que yo puedo hacer esto o esto? ¿Cómo que no puedo organizarlo? ¿No? ¿Cómo que dependo de que termine alguien su parte del trabajo para yo empezar la mía? No puedo controlar eso y me llena de temor. Hubo un teólogo, o bueno, de los primeros teólogos o estudiosos que hubo, se llamaba Tertuliano. Y él dijo esta frase, bueno, este párrafo: el Señor nos desafía a sufrir persecuciones y a confesarle.
Él quiere que aquellos que pertenecen a Él sean valientes e intrépidos. Él mismo nos muestra cómo la debilidad de la carne se supera con la valentía del Espíritu. Este es el testimonio de los apóstoles y en particular del Espíritu. Un cristiano no debe tener temor. Un cristiano no tiene temor. No sé en qué idioma lo escribió Tertuliano, pero en inglés dice: un cristiano debe de ser alguien sin miedo, y no precisamente Juan. Alguien sin miedo, ¿no? Alguien que no tiene temor. Irracional o racional, pero siempre nos afecta el temor. Ahorita hablábamos de eso, de esas cosas con los roedores, con las arañas, con tantas cosas que pueden parecer irracionales a algunos. Ay, ¿cómo le tienes miedo? Si lo agarras de la colita y así, ya no pasa nada. ¿Cómo le tienes miedo a las arañas? Pues la pisas y ya. O ¿cómo le tienes miedo a lo que sea? ¿Cómo le tienes miedo a los fantasmas? Pues nada más se la pasan azotando puertas y ya no te hace nada. ¿Cómo le tienes miedo a esas cosas irracionales? Irracional o no, me afecta porque me causa miedo. Cuando van creciendo, ¿no? Ahorita mi sobrinita, la menor, ya tiene 3 años y empezó con el monstruo debajo de la cama. Y no sabemos de dónde salió, porque ella hace homeschool, o sea, no sale a la escuela, no va a una guardería. Mi hermana está con ella, su trabajo se lo permite estar en casa todo el día. Todo lo que ven, lo ven juntas, no hay películas extrañas, ni siquiera infantiles, ve todas las películas. Pero de repente dijo: mamá, ya no me quiero ir a dormir porque el monstruo debajo de la cama me va a atacar, o el monstruo del closet, porque el monstruo, y acompáñame, y sube las escaleras conmigo, y baja conmigo, y vamos. Y dices: ¿de dónde? Pero irracional o racional, el miedo es real. Y entonces está trabajando ahora mi hermana en recordarle quién es Dios, ¿verdad? Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jesús, me haces vivir confiado. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Y así nos vamos a dormir, ¿no? Y así se van a dormir todo el día, todos los días. Y reforzando, ya le compartimos nuestros materiales del Vaquero Vázquez y de todas esas historias infantiles cristianas de cómo vencer al miedo y el temor. Pero el temor, el problema con este temor, con el miedo, aún nosotros que ya estamos caminando en el sendero del Señor, en las vías del Señor, es que el temor puede menguar la gloria de Dios en nuestra vida. Y la semana pasada estuvimos escuchando y aprendiendo mucho de la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios no mengua. La gloria de Dios es la gloria de Dios, ¿verdad? Es su gloria. No se puede, no lo podemos hacer cambiar de nivel. Dios es Dios, pero su forma de reflejarse en nosotros a través del temor es cuando empieza a menguar. Digamos, haciendo la analogía con los testimonios que aprendimos, el brillo de nuestro rostro baja varios niveles cuando antes de poder reflejar la gloria estamos llenos de temor. Dios no puede cambiar, pero su gloria reflejada en nuestra vida ya no se refleja tanto, ¿verdad? Nos volvemos más como objetos opacos y entonces absorbemos, pero ya no hay más allá. Como reflejamos a Dios, sí cambia, porque incluso podemos aprender a creer en un Dios que también nos puede causar un miedo. Y entonces ya no es un temor reverencial, ya no es el temor del Señor, el principio de la sabiduría, sino es un miedo a entrar por esa puerta y decir: ay, voy a la iglesia, pero es que esta semana pasó esto, ¿cómo voy a entrar yo? Entonces empezamos con un temor nuestro de todas estas cosas, ¿verdad? ¿Y si alguien me ve? ¿Y si Dios le revela al pastor en lo que ando? ¿Y si se acerca a saludarme un ujier, pero me dice: tengo una palabra de Dios para ti? ¿Qué va a pasar?
el temor, como Goliat, puede burlarse de nosotros todo el tiempo. No se va a cansar. El que te desafía, el miedo que sientes, no se va a cansar de aparecer día tras día, vez tras vez. Cada que estés al borde de una de estas cuestiones que te provocan ese miedo, ahí va a estar. Y si hablamos de esconder errores, aunque ya tenemos el perdón de parte de Dios, va a haber momentos en los que ese miedo, ese gigante que se burla de nosotros, va a venir y te va a querer recordar eso. Ajá, estás alzando tus manos, pero si tú hiciste esto y esto y esto, ¿cómo vienes ahora a alzar tus manos? Si hace años estabas en esto y metido en esta otra cosa y en este hábito, ¿cómo que ahora vas a alzar tus manos? ¿Cómo que ahora dices Dios te bendiga cuando antes esas 5 sílabas significaban otra cosa? ¿Cómo que ahora estás sirviendo a niños cuando nunca en tu vida has aguantado a un chamaco, ¿no? Y ahora resulta que toda la ternura para estos bebés que ni tuyos son, y cómo maltrataste a tus hijos y ahora estás en esto, ¿no? Errores que hemos cometido, que Dios ya nos perdonó, pero que ese temor nos va a venir a recordar. Ajá. Y ahora, ¿qué hacemos? Jesús es quien tiene el poder para vencer ese temor. Jesús, no, en esta historia de David y Goliat, algo que he estado aprendiendo en estos estudios es que muchas veces nos queremos envalentonar como David, ¿no? Pero realmente pues, es más bien un reflejo de cómo Jesús venció a esos gigantes. Nosotros no tenemos tanta habilidad o no puede depender de nosotros vencer, porque incluso David, a través de esa onda y de esa piedra, fue el poder de Dios. Dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y así es como lanzó esa piedra. Entonces Jesús es el que vence a ese temor. Jesús es el que rompe con ese miedo que tenemos. Jesús es el que nos va a dar el descanso. Su Espíritu Santo es el que nos va a llenar de paz para poder dormir cada noche tranquilos. Debemos mantener nuestro corazón centrado en Él. ¿Qué es lo contrario al temor? En este sentido, no es la valentía, no es el coraje, no es no, yo puedo, no, ya no me da, ya no te tengo miedo, voy yo. No, es la fe. La fe es el antídoto del temor. La fe, lo opuesto al temor es tener fe. Lo opuesto a estar con miedo es confiar en aquel que ya venció. Ya no le tengo miedo a la muerte, porque aquel que ya venció a la muerte es el que está conmigo. Ya no le tengo miedo a estar solo, porque aquel que está conmigo me acompaña todos los días de mi vida. Ya no le tengo miedo a quedarme sin trabajo, porque aquel que está conmigo porque mi Dios pues suplirá todas mis necesidades. Ya no tengo miedo a que mis hijos me abandonen, porque con todo el Señor me recogerá. Ya no tengo miedo a que mis padres me abandonen. Ya no tengo miedo a ya no tener papá o mamá o abuelos o tíos o quien cuide de mí, porque el Señor es el que está conmigo. Porque el Señor, mi fe en Cristo Jesús, es la que me levanta día tras día. Vamos al Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. ¿Cuál es el secreto? No es voy a ir a enfrentar a mis gigantes. No es voy a irme, ármate, ponte la armadura de Saúl para enfrentarlos, ¿verdad? Busca al Señor. Él nos escucha y Él nos libra de todos
nuestros temores. Proverbios 3, del 21 al 26, nos sigue hablando un poquito de eso. Hijo mío, preserva la ley y el consejo, nunca pierdas esto de vista. Estos infundirán vida a tu alma y adornarán tu cuello. Así podrás andar confiado en tu camino y nunca tus pies tropezarán. No tendrás temor cuando te acuestes, te acostarás y tendrás gratos sueños. No temerás que de repente te asalten las calamidades que merecen los impíos. El Señor te infundirá confianza y evitará que tus pies queden atrapados. Es el Señor, no somos nosotros. No hay aquí una fórmula para levantarnos más que confía en aquel que está contigo. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas raíces del temor? Ya hablamos un poquito hace un momento, pero otra raíz es el condicionamiento. Ya crecimos condicionados a pensar lo peor, a estar prevenidos ante lo peor, ante la catástrofe. Hay que ser precavidos, hay que tener siempre un buen plan de contingencia, pero no hay que vivir condicionados ante el temor. Los que en algún momento en sus trabajos les ha tocado ser brigadistas, ¿no? de evacuación o de cosas así, cuando tomas esos cursos, sí sales los primeros días esperando la catástrofe mayor, ¿no? Y entonces te dicen, a todo lugar donde entres, fíjate dónde está el extintor, dónde está la salida de emergencia, dónde está en los detectores de humo, dónde están las áreas de menor riesgo. Ya ni siquiera son las seguras, ya es menor riesgo el término, o sea, nada nos va a proteger, si te das cuenta, ¿no? Ya no es, vamos al punto, a la zona segura, no, es la zona de menor riesgo, o sea, ahí quizá te pase poquito menos que donde se va a caer todo el edificio, ¿no? Ya son los términos que se usan, ¿no? Y sales pensando, y si ahorita se nos desploma un helicóptero aquí saliendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Y quién va a correr? Y quedas condicionado. Y los profesionales viven haciendo eso, ¿no? Los especialistas en protección civil, las áreas de seguridad e higiene en los trabajos, se dedican a eso, a ir viendo en el trabajo en donde estoy, hay una persona coordinadora de eso, y entonces todo el tiempo está caminando alrededor del trabajo, viendo qué está mal puesto, literalmente, viendo quién de los de mantenimiento no trae su casco puesto, quién está usando la escalera mal, quién cuando le pidieron una herramienta dijo, sí, ahí te va el desarmador, no, y es un reporte, ¿no? Todo. Están condicionados porque están previendo eso. Hace poco hubo un bazar y en la junta le estaba, pero es que tenemos que hacer una junta con todos los que van a venir a vender para poderles explicar en una plática cuál va a ser nuestro plan de acción en un sismo. Dijeron, no vamos a poder, haznos un mapita y se los entregamos a todos y ya. Y es como, pero puede pasar. Sí, pero llevamos 20 años haciéndolo y nunca ha pasado nada, ¿no? Y cosas así. Viven condicionados. Ese es su trabajo y está bien hacer nuestro trabajo, pero no dejar que la vida sea esa gran amenaza que nunca disminuye. Despierto y cuidado, pon bien los dos pies, no te vayas a torcer. Fíjate bien dónde están las patas de la cama porque te puedes pegar y te fracturas y entonces vas a tener que ir al seguro y quién sabe si te lo quieran contar como accidente de trabajo. Y entonces la vida es una gran amenaza, ¿no? Y salen cuidándose y ponte bloqueador y ponte tu sombrero y usa esto y el otro. Es una gran amenaza. Vivimos condicionados. Otra raíz, lo que decíamos hace un momento, lo que escondemos, la vergüenza por los pecados ocultos. Que ahí el primer paso es que no estén ocultos, ¿verdad? Confesarlos delante del Señor, confesarlos y entonces tener esa libertad de parte del primero, esa libertad entonces en consejería también, y ya, si se descubre, ya lo sabía quien lo tenía que saber, ¿no? Vergüenza por pecados ocultos, lo que decíamos, vamos cuidando nuestras espaldas día tras día. Y en este lugar, ¿digo que soy cristiano o no digo que soy cristiano?
Y voy a llegar acá y que me conozcan o que no me conozcan. O si me encuentro a alguien que me conoce, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a responder ante esta situación? Vivimos con ese temor. El temor, como decíamos, la raíz de controlar. Queremos controlar todo. Todo. Eso a mí casi no me pasa, porque la verdad es que sí, bueno, sí, a veces poquito. Ya me vio mi esposa, sentí su mirada. ¿Cómo de que no? Queremos controlar, ¿no? Hacemos nuestro trabajo con excelencia, pero hay una línea muy delgada entre hacer nuestro trabajo con excelencia y querer controlar todo lo que ocurre en nuestro trabajo. En mi trabajo tiene que ver con tráfico, con camiones, y entonces una cosa es planear todas las rutas para que todo salga bien, y otra cosa es querer controlar cuando, por ejemplo, nos ha pasado estas últimas veces, cuando la jefa de gobierno quiera pasar por donde pasan los camiones. Y entonces cierran todo, 2 horas, pero estaba todo bien, estaba todo listo. Pues sí, tienen que esperarse a que pase. Y entonces, todo tu plan, toda tu excelencia, se viene abajo. ¿Y de quién es culpa? Pues de nadie, o sea, es tráfico, ¿no? O lo que sea, o hay un bache nuevo y entonces hay tráfico, ¿no? ¿De quién es culpa? Pero ¿cómo me aflijo por esas cuestiones que no puedo controlar? Eso ya lo aprendí este año. El año pasado me costó mucho trabajo. Este año ya estoy más tranquilo, gracias a Dios. Y gracias a estos aprendizajes, ¿no? Porque cuando estás más seguro y más confiado, decía mi papá, el buen humor de Dios. Y, hoy que se caiga un árbol aquí. Entonces, cierres, bloqueos, se acaba, ¿no? Y no queda más que decirle a mis jefes, ¿pero qué pasó? Pues tráfico. Pero, pues que salgan antes. Pues sí, van a salir un poquito antes mañana, pero mañana va a estar todo bien. Entonces, tráfico, ¿no? Lo que sea. Romanos 10:17 dice, así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hablábamos de que el antídoto ante el temor es la fe, ¿verdad? Lo contrario a tener temor es estar llenos de fe. ¿Y de dónde viene esa fe? Este pasaje habla de la salvación, para eso lo usamos mucho, ¿verdad? Pero es la fe. Y la fe viene por el oír. ¿Qué estás escuchando día tras día? ¿De qué se está llenando tu mente? ¿De qué se está llenando tu corazón? ¿De qué te estás llenando? ¿Cuántos noticieros escuchas al día? ¿No? En el radio, ¿qué es lo que pones? Todas las malas noticias posibles. Y hay noticieros que empiezan a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces desde tempranito puedes estarte llenando de temor. Y ahora ya desaparecieron a tales, y ahora ya aparecieron otros, y ahora ya amanecieron aquí, y ahora pasó esto, dejó de pasar. Nos llenamos de lo que vamos escuchando día tras día. Nos llenamos de temor. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿De dónde vamos a agarrar fuerza si solo escuchamos la palabra de Dios 45 minutos aquí cada 8 días? ¿De dónde vamos a fortalecernos si no hay forma de que escuchemos, de que estemos expuestos a la palabra de Dios? Día tras día. Otra raíz es el rechazo. Y esto va no solo a los que llevamos poquito de conocer al Señor y estamos creciendo y aprendiendo de estos nuevos pasos, sino los que ya tenemos un tiempo y de repente Dios nos empieza a hablar y nos empieza a mostrar que podemos ir a más, que podemos crecer, que podemos seguirnos desarrollando, y entonces lo que Dios te muestra es avanzar, es seguir adorando, es servir, y viene a tu mente pero ¿qué van a pensar de mí? Si llevo 10 años aquí sentado, ¿cómo que de repente ahora sí ya me quiero parar a servir? ¿Cómo que qué van a pensar de mí aquellos hermanos que se están quedando atrás en la fe y con los que pues hemos estado cómodamente sentados y congregándonos durante tanto tiempo? ¿Cómo les voy a decir? Es que ya no me basta con estar sentado. Es que ya no me basta con venir cada 8 días. Es que ya no es suficiente.
Necesito crecer, necesito más, necesito alimentarme más, necesito buscar más de Dios. Seguir a Cristo requiere hacer a un lado estos temores, resistirnos a permitir que estos temores nos detengan de seguir la verdad acerca del Espíritu Santo y lo que Dios nos está enseñando y llamando a hacer. ¿Qué es lo que Dios te ha estado llamando a hacer en este último tiempo? ¿Qué es lo que Dios te ha estado mostrando? Que puedes crecer, que puedes avanzar, que puedes aconsejar a alguien porque ya pasaste por ahí y puedes hablar de cómo Dios te sanó. Pero, si yo le digo de cómo Dios me sacó de la adicción, para empezar, nadie sabe que yo era adicto. ¿Cómo le voy a contar de eso? ¿Cómo voy a exponerme? ¿Y qué tal que en lugar de salvar o en lugar de ayudar, me rechazan y van a decir, uy, tan santo que se veía ahí sentado y resulta que era un borracho hace 20 años, hace 30, ¿no? Por eso, quizá, de las personas más intrépidas para compartir el evangelio y para hablar de Dios, bien lo dice la Biblia, al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Y son los que salieron de esos lugares deleznables, detestables también, los que salieron de cárceles, los que salieron de adicciones profundas, son los que ya no tienen ningún temor a compartir con quien se les ponga enfrente, ¿verdad? Y no sé si ustedes conozcan a alguien que haya tenido un testimonio de esos, ¿no? De esos que dicen, tengo unos amigos pastores que dicen, Dios le cambió el corazón, pero le dejó la cara de testimonio, ¿no? De cómo era, ¿no? y cuántos conocemos a alguien, ¿no? Mi papá era uno de esos, de que nació de nuevo en el Palacio Negro de Lecumberri. Entonces, cuando salió, para empezar le costó mucho trabajo porque en la cárcel pues tenían un poquito de tiempo libre. Entonces todo el día estaban estudiando la palabra de Dios, en reunión tras reunión, culto tras culto. De repente sale y resulta que los del mundo se congregan solo una vez a la semana. Entonces, ¿qué es eso? Y luego, yo que estoy acostumbrado a diario buscar de Dios. Y entonces se empezó a meter a todas las reuniones que se encontraba posibles. Incluso vio una iglesia que decía Iglesia de Jesucristo y se metió. Ya después aprendió que ahí no era, y se cambió porque decía de los santos de los últimos días. Ese no es, aquí no es. Y seguimos a la siguiente. Pero entonces él estudió el seminario en una iglesia, en un seminario de Asambleas de Dios, pero al mismo tiempo servía en la iglesia metodista y al mismo tiempo lo empezaban a llamar a servir en donde comenzaba Amistad Cristiana, o sea, en una iglesia más carismática, ¿no? Nunca les cuesta trabajo a esas personas hablar de Dios, a quien sea. En sus últimos días, literalmente en sus últimos días, iba al Sanborns en las noches de Perisur a ver a quién se encontraba en el bar del Sanborns en las noches en Perisur para compartirle. Y acabó teniendo una célula con homosexuales que se reunían en ese lugar. Ellos iban buscando ligar, él iba buscando otra cosa. Y acabó teniendo ahí una célula. En los últimos semanas es lo que hizo. Y servir en el reclusorio, ¿no? Iba 2 veces a la semana. Aunque ya no dependía de un ministerio como tal, él iba, se metía con su credencial de pastor y veía quién les dicen ahí, quién estaba más erizo. Y entonces a ese al que iba a saludar y a hablar. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa urgencia de hablar de Dios a todo el que esté cerca de mí? ¿Cuántos de nosotros nos da temor que digan, ay, viene otra vez el que nos va a hablar otra vez de Jesús? Ay, a ver, pues sí, escúchalo. Y me prefiero callarme, porque ya no le quiero caer mal a la gente. Porque ¿qué van a pensar de mí? Porque ¿qué tal que me rechacen y luego ya no me habla nadie en mi trabajo? Si has estado en esta posición, en la que últimamente, y estamos hablando de estos últimos meses
semanas en que Dios te ha estado mostrando que hay algo más, que hay algo más para tu vida, que no te quiere nada más aquí sentado, porque de verdad que da sueño, de verdad que están bien cómodas las sillas, aquí en nuestra congregación también están cómodas. Y es más, cada vez buscamos, allá hace frío, entonces ahora ya hay calentadores y buscamos cómo acomodarnos, pero es para ese ratito, no es para acomodarnos en la silla y quedarnos ahí por largo tiempo. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Qué es lo que Dios? Es más, si ahorita podemos preguntar, ¿qué te habló Dios esta semana? ¿Quién puede responder? Bueno, el viernes hablaron de 7 maneras de ser libres. No, ¿qué te habló Dios a ti en esta semana? ¿Qué te ha mostrado Dios en oración? Abre tu vida, abre tu corazón y recibe lo que el Espíritu te quiere mostrar y avanza en su guianza. Estate atento a lo que el Espíritu Santo quiere hablarte para avanzar en tu guianza, en su guianza. Hazle caso, si te habla, si te está hablando. No le digas, sí, Dios, gracias por hablarme y ya. No, vamos allí. ¿Hacia dónde te quiere llevar? ¿Hacia dónde? Otro temor que tenemos cuando ya llevamos un ratito avanzando es, ¿qué pasa si Dios no cumple? ¿Y si Dios no cumple? Una pregunta más. ¿Qué pasa si no pasa nada? He estado orando por esto tanto tiempo, no ha pasado nada. ¿Qué pasa si de verdad no pasa nada? ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Qué voy a hacer? El temor a que Dios nos falle, entre comillas, a que Dios no responda a mi oración, nos lleva a querer cubrir a Dios. Y entonces ya no le voy a pedir ese milagro, ya le voy a pedir que me bendiga hoy. Y todo lo que pase bueno, pues sí fue Dios. Y todo lo que no pase bueno, pero mañana será otro día, ¿verdad, Dios? Empezamos a pedir menos. Empezamos a esperar menos. Empezamos a quedar satisfechos con menos. Porque nos da temor pedir o esperar cosas. Y entonces oramos para que seamos libres, ¿no? De que será bueno hacer un ejemplo que no se sienta tan feo. Oramos para que seamos libres de bueno, conste, no hubo otro. Oramos para ser libres de pornografía. Y entonces decimos, bueno, ya hoy ya no vi, ya nada más, ya no vi tanto, vi poquito, entonces pues ahí voy. No, esperamos menos de Dios, pero Dios sigue siendo el mismo. O has orado por alguien por sanidad y no lo sana, o no ha habido una mejora, y entonces al siguiente que vas a orar va a ser diferente. Ya vas a decir, bueno, pues pues ahí como se pueda, Señor, si quieres, si es posible, pues que le duela menos. El temor a que Dios nos falle. Ahora, aquí es algo muy importante, porque nos convencemos de que tenemos todo el Dios que necesitamos o que podríamos querer. Pero no, Dios quiere que lo busquemos para avanzar en sus promesas. Dice Lucas 11:13, ¿verdad? El buen padre da buenas dádivas a sus hijos. Dios quiere darnos buenas cosas, pero no vayas buscando las buenas cosas. No te acerques a Dios buscando las buenas cosas, porque entonces sí, no hay una respuesta.
No es que Dios no quiera sanarnos, no es que Dios no quiera liberarnos, no es que Dios no quiera atender a nuestras peticiones, pero dice, pedimos mal. Piden y piden mal. No es que pidan pan y no les dan. Piden y piden mal. Pedimos mal. ¿Oraste por algo que Dios prometió? Eso lo aprendimos en estos últimos días también con el equipo del Pastor Shaq, ¿no? Al orar, declara la palabra de Dios. Ahí no hay pierde. Las promesas de Dios escritas, esas son las que se van a cumplir sí o sí, porque es la palabra de Dios. Oramos por algo que Dios me prometió, o estoy orando por algo que me gustaría que Dios hiciera por mí. Esa es la diferencia, ¿verdad? Yo me acuerdo, estaba acordándome que de chiquito, de muy chiquito, de niño, así antes de irme a dormir, que oraba, y decía, y Señor, que mi papá viva hasta los 100 años. Obviamente no fue así, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Pues que era algo, en mi oración inocente, era algo que yo quería que sucediera. Pero no estábamos buscando el corazón de Dios para conocer más de qué venía. Porque cuando te encuentras con el corazón de Dios, te revela muchas de estas cosas, ¿no? Y Dios habla como le habló a Samuel desde chiquito y ya de grande y directamente: Saúl, has caído de la gracia de Dios, ya no eres reconocido como rey, y es palabra de Dios. Busquemos a Dios. ¿Qué tiene para nosotros? Oraste con fe y no se cumplió, pero oraste por algo que Dios prometió. Ora por lo que Dios ha prometido. No pongas tu esperanza en lo que otros dicen que prometió o lo que se espera obtener de un buen cristiano. Muchas veces nos enseñan, ¿no? Y entonces si lees tu Biblia diario y oras diario y buscas a Dios, entonces vas a tener un muy buen trabajo y vas a tener una familia unida y completa y vas a tener esto y Dios te va a dar y Dios te va a bendecir en esto y esto. Sí, hay muchas promesas al respecto, pero no es, también hay mucho, toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué significa tomar su cruz? Tomar nuestra cruz, pues que nos espera sufrimiento, nos espera persecución. No todo es miel sobre hojuelas. Esa promesa nunca la hizo Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Esa es palabra de Jesús, palabra de Dios. Va a haber dolor, va a haber tristeza, va a haber momentos difíciles. Estás pasando por momentos difíciles, estás pasando por momentos de temor, por momentos de miedo, por momentos de ansiedad, de pánico, de terror. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Afianzarnos en la fe en Dios, no en los regalos que Él nos da. No me voy a agarrar de sus bendiciones, me voy a agarrar del que bendice. No voy a confiar en Dios, en que cuando Dios dice que no, es no. O cuando Dios te dice no por aquí, seguir creyendo que Él es bueno y hacerlo lo que es mejor y que Él va a hacer lo mejor para nosotros. Por último, el temor a pensar, ¿de verdad quiero esto? Dios te ha estado inquietando. Dios te ha estado hablando. Dios te ha estado mostrando algo más. Dios te ha dicho, sigue creciendo, sígueme buscando, vamos por más. Vamos a avanzar, vamos a crecer. Vamos. Pero tenemos temor a que Dios nos pida algo y sea demasiado para nosotros. Un temor a que eso que Dios te está pidiendo te saque de tu zona de confort. El Espíritu nos va a llevar a un lugar o a hacer algo que normalmente no haríamos o que no elegiríamos hacer. Porque cuando el Espíritu te habla y te dice, háblale a esa persona. Cuando sientes en tu corazón, abraza a esta otra persona. Cuando sientes esa
presencia de parte de Dios, cuando escuchas esa voz de parte de Dios y no vas, dices, ay, a Él. Acércate al pastor. ¿Qué hace falta en la iglesia? ¿Cómo puedes ayudar? Ay, Señor, no, pues todo está bien, mira, siempre está limpio. ¿Qué más puedo hacer? No, ya, estamos bien. El Espíritu nos guía a la cruz. Nos va a moldear en la persona que fuimos creados para ser. Esa persona que Dios quiere que seamos, que Dios ha estado creciendo en el carácter, que Dios nos ha mostrado, que Dios te ha hablado, yo tengo más para ti. Ya no es tiempo de permanecer sentado. Y pues esta es la última visita que vamos a tener a CAF este año. Y quisiera que quedáramos con esto. Dios nos está llamando a más. A CAF, a Casa de Paz, a cada uno de nosotros. Ya no es tiempo de estar sentados. Ya no es tiempo de seguir nada más recibiendo. Y estamos como Pac-Mans, ¿no? Come, 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 come. El Espíritu te va a llevar a más. Dentro de misma iglesia. Tampoco dentro de 8 días, pastor, el Señor ya me llamó, así que con permiso. Y ya nos vamos. Y Dios me ha mostrado que me tengo que ir. Todavía no me muestra dónde, pero que me tengo que ir. No, ese no es Dios. Ese era el cue que tenías para irte. Verdaderamente, si en este tiempo Dios te ha estado mostrando algo, es momento. Verdaderamente, verdaderamente queremos hacer su voluntad. Verdaderamente estamos buscando su voluntad para nuestras vidas. Verdaderamente estoy tratando de crecer en Él, de escuchar su voz, de estar atento a Él. O solo es lo que cantamos y lo que oramos, ¿no? Hace rato Maffer decía, por siempre te alabaré. Verdaderamente por siempre lo queremos alabar. Verdaderamente ¿estamos siguiendo a Jesús o estamos simpatizando con los cristianos? Y por último, la reputación. Como ciudadanos del reino, somos llamados a vivir de manera que refleje la realidad del reino de Dios. Pero cuando nos preocupamos más por la imagen que mostramos, vivimos más como ciudadanos de este mundo que como embajadores. ¿Dónde está tu lealtad? Y sí, nos vamos a ver dentro de la misma iglesia como locos. Pues, ¿qué le pasó? Que ahora no falta, ahora todo se conecta y ahora todo, si hay presencial, ahí está en primera fila. Pues, ¿qué le está pasando? Pues pasa que verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, queremos conocerle, queremos estar donde quiera, que escuchemos más de Dios. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Eres leal a CAF? ¿O eres leal a Dios? Porque ¿eres leal a las personas que te acercaron a CAF? ¿O eres leal al Dios que te salvó? ¿Eres leal a tu familia, aunque se alejen? ¿O eres leal al lugar donde Dios te ha puesto? ¿Eres leal al Jesús que ha dado todo, que dio todo por ti? ¿Eres leal al ministerio donde estás? ¿O eres leal al Dios que te ha llamado a ese ministerio? Porque muchas veces en la primera que se nos mueva, por ejemplo, pero en la primera que ya no le hicimos caso al que dijo 5 minutos, quizás nos enojamos, no es el caso, pero nos podemos enojar, ¿no? Si yo fuera, ¿soy leal? ¿Soy leal a que a venir aquí, esté quien esté y falte quien falte?
porque no vengo a este lugar buscando caras, vengo buscando más de Dios. Aún si los pastores llegaran a faltar, eres leal al Dios que te dijo: plántate en Caf. ¿Eres leal al Dios que te dijo: plántate en Casa de Paz? ¿O eres leal a las personas que te invitaron una vez a reunirte y que ahora te invitan a reunirte a otro lado y ahora te invitan a otro lado? De visita está perfecto, pero tienes que ser leal al lugar donde Dios te ha plantado, a donde Dios te ha llamado. Esa lealtad, ese crecimiento en la fe en Dios nos va a limpiar y nos va a librar de todos nuestros temores, porque ya mi confianza no está en las personas. Pueden fallar. Un día puedo ver feo a alguien y quizá ni lo estaba viendo, pero tal vez sí. Puedo fallar. Pero ¿qué va a hacer eso en tu corazón? Uy, me vio feo. Y este que viene a predicar cada mes, o cada que quiere, viene. No. Soy leal a mi Dios. Soy leal a mi Salvador. Vamos a Isaías 43. Así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó: no temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Ya he pagado por tu rescate a Egipto, Etiopía y Seba. Ante mis ojos, tú eres grandemente estimado y digno de honra. Y antes de seguir, si alguna vez has sentido temor, si estos días has estado con ansiedad, con pánico, con terror, no sabes qué va a pasar con tu vida o con la vida de tu familia, ponte de pie. Y es el primer paso para romper con ese miedo. Sí, Señor, he tenido miedo porque no sé qué va a pasar mañana, porque no puedo controlar el mañana. Y a ti que te has puesto de pie, Dios te dice: yo te amo, y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. No temas, que yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes, y del occidente volveré a juntarte. Al norte le diré: entrégamelos. Y al sur le diré: no retengas más a mis hijos. Trae a mis hijas de los confines de la tierra. A todos los que llevan mi nombre, yo los he creado. Yo los formé y los hice para gloria mía. Dios te ha creado a cada uno, y no te hizo para cualquier cosa. Dios le hizo para gloria suya. No temas, Dios está contigo. No temas qué va a pasar mañana, Dios está contigo hoy. No temas qué va a pasar esta semana. No temas al estrés que sigue creciendo. No temas a tu trabajo. No temas a lo que está pasando en tu familia. Yo estoy contigo, dice el Señor. Entrégamelos, dice el Señor. No retengas más a mis hijos. Temor, miedo, preocupación, no retengas más a mis hijos.
¿por qué no alzamos nuestras manos en señal de rendición a Dios? Porque nosotros no podemos hacer más contra ese gigante que nos sigue amedrentando día tras día. Pero Dios no solo puede, Dios ya lo ha hecho. Jesús ya lo ha hecho. Señor, yo te entrego una vez más mi vida. Perdón porque la he querido gobernar como si fuera mía, pero ya te la he entregado. Así que toma el control, Señor. Toma el control de mis emociones. Toma el control de cada preocupación que he tenido. Toma el control de cada sentimiento de vergüenza que ha estado atravesando mi corazón. Toma control de cada pensamiento de rechazo, de cada pensamiento en que nos sentimos condicionados a buscar lo peor. Señor, nos entregamos a ti. Te entregamos todos nuestros temores. Y Señor, confiamos en tu perfecta y buena voluntad para cada uno de nosotros. Te entregamos toda enfermedad. Te entregamos todo dolor que ha estado aquejando nuestro cuerpo. Tu cuerpo, el instrumento tuyo, Dios. Permítenos seguir siendo esos instrumentos para ti. Señor, ayúdanos a romper con ese sentido de ¿qué van a pensar de mí? Porque quiero ir más profundo en ti. ¿Qué van a pensar de mí? Porque ahora sí quiero servirte con todo mi corazón. ¿Qué van a pensar de mí? Porque voy a plantarme firme donde tú me has puesto. Señor, gracias porque podemos crecer en fe. Porque podemos crecer en fe en ti. No es un amor propio, no es una autoconfianza, no es una alta estima nuestra. Es fe en ti, Jesús. Crecer en tus promesas, plantarnos en las promesas que tú tienes para nosotros, como esta. A todos los que llevan mi nombre, yo los he creado, yo los formé y los hice para gloria mía. Señor, permítenos servirte para gloria tuya. Crecer, trabajar, hablar, ir a cualquier lugar para gloria tuya, Dios. Glorifícate en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Rompemos con todo miedo que ha venido a atacar nuestra mente. En el nombre de Jesús rompemos con toda ansiedad que no me deja dormir en las noches. En el nombre de Jesús rompemos con todo terror nocturno, con toda preocupación, con toda ansiedad, con todo estrés, con todo nerviosismo. Rompemos con esa necesidad de medicamentos para sentirnos un poco más tranquilos y pasar una noche. En el nombre de Jesús rompemos con todo lo que atribula nuestras mentes. En el nombre de Jesús nos entregamos a ti. Entregamos todos nuestros temores. Y Señor, entregamos todo aquello que nos ha dominado y que aparentemente no tenemos forma de salir. En el nombre de Jesús confiamos en que somos tuyos, en que hemos sido creados por ti y que estamos creados para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Y así de pie, qué mensaje tan especial. Le agradezco a Dios que el Señor haya utilizado a Ibsan en la sencillez de su corazón para poder poner este mensaje, porque uno de los temores que han causado un impacto muy fuerte es aquí en la iglesia, y estoy hablando en la iglesia, no aquí en CAF. Justo la semana pasada que estuvo el pastor Shank con nosotros, me decía, pasa exactamente igual en Estados Unidos.
Esto de la pandemia trajo mucho miedo, mucho temor. Y yo recordaba aquellos primeros días de la pandemia como primero una confusión, después un temor, literalmente un temor. ¿A quién se me acerca? No salgamos. Y teníamos que salir al súper y yo salía con escafandra, con doble ropa. Llegaba y limpiaba los zapatos y cuánto temor, ¿verdad? Mira, gracias a Dios aquí estamos y es por mera gracia del Señor. Pero ese temor ha causado mucho estrago. Y creo que este mensaje viene muy oportuno también para empezar a ver cuántos temores tenemos personalmente. Yo fui, creo que el primero cuando me dijo Ibsan, ¿quiénes tienen temor? Pero como resorte me levanté, porque todos somos humanos y todos tenemos temores de una u otra manera, en alguna u otra área, alguna esfera de nuestra vida. Alabanza si quieren ir pasando, por favor. Pero todo el tiempo tenemos esa parte de temor. Y yo creo que este tiempo es el tiempo en que nosotros debemos de cobrar esa valentía. No como se nos fue explicado el día de hoy con la palabra de Dios, confiando en la palabra. Si tienes temores de enfermedades, usa la palabra. Si tienes temores en la economía, usa la palabra. Usémosla. Extraigamos de la palabra los versículos que están ahí escritos y no dejemos nada más que se quede en tinta y en papel. Usémoslos, verbalicémoslos, hablemos a esos problemas. Presentémonos, no huyamos de ellos, presentémonos a los problemas de cara. Darles la cara a esos problemas y decirle: yo vengo en el nombre del Señor. Antes de cortar acá la transmisión y agradecerles también a ustedes que están escuchándonos en línea, hace semanas atrás les había puesto un reto y no quiero que levantes tu mano porque no quiero, pero ¿cuántos han pedido sus camisetas de 1 billón para Jesús? ¿Cuántos ya han respondido a eso? Y hago esto porque precisamente para reactivar a la iglesia. Reactivar, como nos decía ahorita Ibsan. ¿Cómo te vas a reactivar? Me voy a comprar la camiseta y el día que me convoquen para ir a compartir, yo no sé qué voy a hacer. Voy a dejar ahí las cosas que tengo pendientes y lo primero, mi prioridad va a ser ir y compartir y ponerme de acuerdo con los que vamos a salir y voy a poner mi corazón. Así es que nuevamente pongo el reto en la mesa. Iglesia, ¿me estás escuchando? Allí en casa, ¿me estás escuchando? Tenemos que romper con eso y lo voy a hacer así, de esa manera tan sencilla. Y quiero agradecerles a los que han salido a compartir, pero son pocos. Y varones, nos vamos a ver cada 15 días, ¿verdad? Y hoy nos toca vernos aquí. Tenemos que correr porque ya saben que tenemos el tiempo encima, pero nos vamos a ver aquí. Y yo no quiero que otra vez sean las mujeres tan lindas y hermosas, y las bendigo, las que son las aguerridas y las valientes de ir a compartir, y ni un solo varón. ¿Cuántos varones fueron? Y yo estaría, yo he ido, no he ido estas últimas veces porque han coincidido en eventos y cosas que tenemos que hacer como pastores, pero los varones de esta congregación, ¿dónde están? Señor, quiero darte gracias por esta palabra que tú nos has dado, que quede marcada en nuestro corazón y que haga el efecto, Señor, que por la cual tú la has enviado. Señor, nos agarramos de fe, Señor, para que podamos proseguir a las cosas grandes y maravillosas que tienes, Señor, para tu iglesia, y queremos ser partícipes de ello. Gracias, Señor, por los que nos están escuchando en línea, en casa, Señor, los bendecimos. Igualmente los que han asistido este día aquí, Señor, que seamos bendecidos. Pedimos esa bendición, pero no nada más engordarnos, Señor, en bendiciones, sino, Señor, poder de esas bendiciones echar mano y poder
poder, Señor, ayudar a otros y darles, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque clamamos por una iglesia que se viste de blanco, una iglesia que se hermosea, Señor, y tú eres, Señor, la causa por la cual esta iglesia, Señor, se levanta, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Y nos despedimos aquí en línea. Muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos ver pronto.